Hola con todos y todas, sean bienvenidos a este podcast en donde te explicaremos sobre la mitología griega y los dioses que conforman estos relatos antiguos, además de su origen y principales personajes. Entonces, MK, ¿qué es la mitología griega? Claro que sí, amigo Dagner, pues ¿qué te puedo decir? ¿Qué es la mitología griega? Son este conjunto de relatos, mitos y leyendas de la antigua Grecia. Estos abarcan aproximadamente del 1200 al 146 a.C. O sea, ¿cuánto tiempo llevaron esta mitología, no? Incluso se les conoce como la cuna de la cultura de Occidente. ¿Puedes creerlo? Vaya dato, MK. Además, ¿sabías que esta mitología se ha ido contando mediante diversos textos que han ido sobreviviendo durante toda la historia, en los que se cuentan de cómo los antiguos griegos explicaban al mundo? Además de que lo practicaban en su religión y lo representaban en su cultura, así como en esculturas, ilustraciones de cerámica y otras formas de arte en los que responden a su mismo imaginario. ¿Te imaginas cuál es la capacidad de creatividad de estos seres de ese entonces? Y es que todo esto tienes mucha razón, amigo mío. La mitología que hoy en día conocemos, la conocemos justamente por los textos que hablan de esta. Pero, ¿sabías que esta mitología existe mucho antes de que haya visto casos previos de escritura? Incluso esta mitología empieza de una manera oral, cantada por bardos y aedas. Wow, interesante. Además de que algunos de ellos también son la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, que son la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en los años 1250 a.C. Bueno, pero creo que ya es momento de hablar sobre lo que nos cuenta la mitología. Y empezando con lo principal, Ra y Cronos, estos dos hermanos que tuvieron 6 hijos, Demeter, Hades, Hera, Poseidón y Zeus. Este último se considera el principal de los dioses de la mitología griega. Sí, es por ello que la historia de estos dioses se centra en él. Todo inició cuando la madre de Cronos, Gea, le advirtió que uno de sus descendientes lo derrotaría. Por ello, un titán devoraba a sus hijos en cuanto ellos nacían. Sin embargo, Rea consiguió salvar a Zeus de la voracidad de su padre, dándole una piedra envuelta en pañales en lugar del dios recién nacido. Este fue llevado a la isla de Creta y criado allí por una ninfa, alimentándose con néctar y leche de la cabra Amaltea. Y es que todo esto es muy cierto. Además que Zeus va creciendo con la mentalidad de derrotar a Cronos y a los demás titanes. Incluso él sabía que esta chamba no la podía hacer solo, así que decide engañar a Cronos para que se tome una poción y así este regurgite a lo que son sus hermanos, los demás dioses. Con sus hermanos liberados del vientre de Cronos, decide ir a liberar a los hecatorianos, estos seres de 100 brazos y 50 caras, y a los cíclopes, que son muy famosos por ser seres de un solo ojo. Claro, y en agradecimiento le entregaron a Zeus el rayo, que desde entonces sería su símbolo principal. Con la ayuda de estos y de sus hermanos los dioses, Zeus derrotó a los titanes encerrándolos en el Tártaro. Luego de varias guerras, en donde estos dioses salieron victoriosos, se asentaron en el Olimpo, y allí los 3 principales dioses se repartieron el universo. Zeus gobernaría el Olimpo y los cielos, Poseidón los mares, y Hades, por ser el mayor de los hermanos, se ocupó de todo el infierno, alejándose así del resto de dioses y del Olimpo. Y si se preguntan qué pasó con los otros dioses, o en este caso las 3 diosas que también Cronos se comió, pues muy sencillo. Hera se casa con Zeus y se convierte en la señora patrona del Olimpo. Por otro lado, Hestia, aparte de ser el ser más puro, por lo que veo, de toda Grecia, se ocupó del hogar y de la familia de los mortales. Demeter, por otro lado, se hace cargo de la agricultura y de la tierra. Vaya, y del amor de Zeus y Hera nacieron 4 hijos. Hefesto siendo el señor del fuego y las fraguas, Ares el dios de las guerras, y Litia la diosa de los nacimientos y las comadronas, y por último Hebe, protectora de la juventud.
Bueno, y es que esos son los hijos que tuvo Zeus con Hera, porque nuestro queridísimo dios del trueno le gustaba repartir amor a diestra y siniestra. No le importaba si eras un dios o eras un simple mortal, él te iba a dar de su amor. Tanto así que se podría decir que la antigua Grecia ya parecía el norte de México, todos siendo primos. Aunque nuestro dios era bastante apuesto, pues no todas las doncellas caían ante su belleza. Incluso el queridísimo Zeus tomaba formas de algunas criaturas para poder seducir a estas. Criaturas tales como sátiros, cisnes, toros y serpientes. Ay, no me quiero imaginar las cochinadas que hacían con este último. Concuerdo contigo, MK. Nuestro dios del trueno era demasiado coqueto. Y una de sus víctimas de amor fue Metis, una titánide que personificaba la prudencia. Y esta fue una de las primeras 3 esposas que tuvo Zeus, de las varias que luego fue consiguiendo, ¿no? Aunque ella no lo quería, concebieron una hija. Sin embargo, una profecía dejó a Zeus demasiado preocupado. Esta decía que los hijos nacidos por Metis podían llegar a ser muy poderosos. Y es que a Zeus, con esta información, le temblaron las patitas, porque teniendo la historia de Cronos que sus hijos lo agarraron a cachetadas guajoloteras, Zeus temió que a él le pasara lo mismo, así que decidió comerse a Metis todavía estando embarazada. Pasando un tiempo, un día a Zeus le dio un dolor de cabeza tan grande que de este dolor se le abrió el cráneo y nació Atenea. Esta diosa era diosa de la guerra, de las civilizaciones, de la sabiduría, de la ciencia y de la justicia. ¿Hay algo que esta mujer no haga bien? Concuerdo totalmente contigo. Otra que cayó en sus redes de amor y se convirtió en su esposa fue su propia tía Temis, representante de la justicia y la equidad. ¿Lo puedes creer? Con ella tuvo como hijas a las Horas, las diosas cósmicas y del orden social, y a las Moiras, dueñas del destino. Y es que tenemos a Dionisio, que es hijo de Semele y Zeus. Es este producto de amor, que claramente tuvo una historia trágica al principio, como casi todos los dioses que hemos visto. Pues teniendo en cuenta que Hera era una diosa celosa, manda a que Zeus mate a Semele cuando Semele tenía 6 meses de gestación de Dionisio. Zeus, al no poder hacer nada porque Hera era la patrona del Olimpo, pues va y mata a Semele, pero salvando a su hijo, así guardándolo en uno de sus muslos. Después de 6 meses más en su muslo, nace Dionisio, el dios 2 veces nacido. Y siento que ese dios y yo nos hubiéramos llevado muy bien, porque aparte de fomentar el alcoholismo, la promiscuidad, fomenta el arte en su máxima expresión, siendo el dios del teatro. Justamente como lo escuchaste, muchacho, el dios del teatro. Vaya dato importantísimo que nos acabas de dar, pero la historia no termina ahí. El señor del Olimpo también tuvo hijos con la titánide Leto, dando luz a mellizos, a Artemisa, diosa de la caza, y a Apolo, dios de las artes. Este es otro dios de los más importantes que estamos viendo dentro de esta hermosa carrera. Y es que si hablamos de todas esas veces que Zeus le repartió amor, pues hablemos del caso más famoso que se metió con una mortal, Almacena, esposa de Anfitrión. Y es que se preguntarán cómo le hizo Zeus para poder conquistar a Almacena, en qué animal se transformó. No, en este caso Zeus no se rompió tanto la cabeza, simplemente esperó que Anfitrión tuviera un viaje de negocios y le fue a dar amor. Claramente después de este viaje de negocios, Anfitrión también llegó a darle amor a su esposa, y así Almacena se quedó embarazada tanto del dios como del humano, teniendo y dando a luz a Heracles y a Picles. Y Picles, hijo de Anfitrión, y Heracles, hijo de Zeus. Sí, este Heracles es el mismo que sacó a Cerbero del reino de Hades. Por si todavía quedan un poco confundidos con lo que acabo de decir, Heracles es el que nos conocemos hoy en día como Hércules. Y a continuación, un dato súper curioso. Al parecer a Zeus no solo le fascinaba la belleza femenina. Cuenta una leyenda que cuando Ganímedes, un joven que pastoreaba en las caderas del monte Ida, fue raptado por Zeus. Este se transformó en águila y se lo llevó al Olimpo. Allí lo convirtió en su amante, sustituyendo así a sus otros amoríos.
Vaya qué nivel de promiscuidad ha tenido este dios Zeus. Sí, era un dios demasiado promiscuo. Se metía hasta con los hijos, imagínate, no, qué barbarie. Y me gustaría decir que algún otro dios era diferente, pero no, todos eran igual de cochinotes, vidas sexuales demasiado promiscuas. Pero bueno, hasta aquí llega el podcast lamentablemente. Me despido de antemano y espero que tengan un excelente día. Así es, mi querido amigo, y como saben, lo bueno dura poco. Esto ha sido todo, gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud, no duden en preguntarlo.